A continuación hablamos sobre los artículos que menciona los diferentes artículos de la Declaración de los Derechos Humanos o Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conocimiento. Deben comportarse fraternamente los unos con los otros. Entonces el artículo 1 nos habla sobre la libertad, la dignidad que tenemos todos los seres humanos. Ya somos dotados de razón y de conciencia, por lo tanto tenemos una libertad de opinión. Entonces, repito, la primera o el primer artículo nos habla de una convivencia fraterna entre las seres o entre las personas. Artículo 2, inciso A. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. Entonces, el artículo 2 menciona de que todo ser humano, no importa si es profesional, trabajador, agricultor, si es boliviano, si es europeo, no importa de dónde sea, si es pobre o rico, tiene el derecho o tiene la libertad de gozar de todos los derechos que plantea esta o que proclama esta declaración. Ya por ende, no se puede distinguir entre un pobre y un rico en cuanto a los derechos universales. Inciso B. Además, no se hará distinción alguna fundamentada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio, de cuya jurisdicción depende la persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Entonces acá nos menciona claramente de que no importa la condición política o jurídica. Gracias a esta declaración misma es que pues en los centros de retención, en las cárceles como conocemos, las personas pues gozan de derechos. El hecho de que sea un delincuente, persona enjuiciada, no significa de que esa persona hay que votarlo y que se muera de hambre. No, el Estado todavía sigue asumiendo alguna responsabilidad. Tiene que proveerle de los recursos necesarios para que esta persona cumpla su condena, pero que no muera de hambre, que no tenga ninguna necesidad como la mayoría de las personas conocen. Es una etapa de vacación, pero hay que analizarlo y hay que ver cómo será la situación dentro de las cárceles. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Claramente nos menciona que todos tenemos derecho a la vida. Ya, nadie puede quitarnos nuestra vida así por así. Ya, pero en la actualidad pues la delincuencia está campeando a libre albedrío en todo lado, entonces hay que tener mucho cuidado. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Este artículo nos menciona que bajo ninguna circunstancia una persona no puede ser esclavizada, ni por otra persona, ni por un otro grupo social, ¿ya? Si una persona trabaja para otra, no va a ser esclavizada, sino bajo una remuneración salarial. Si presta servicios domésticos, tiene que recibir su sueldo, su remuneración salarial. El artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradantes. Entonces aquí también menciona, especialmente esto va apuntando a los prisioneros de guerra o a las personas que están en la cárcel.
bajo ninguna circunstancia se le puede torturar, ya no se le puede hacer tratos crueles o inhumanos o degradantes a las personas. No, repito, no importa si es un delincuente, prisionero de guerra, no importa cuál sea su condición. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, todo ser humano tiene que ser reconocido en cualquier país como una persona jurídica. Claro, presentando su documento de identidad, ¿no es cierto? Ya depende de la organización interna de cada país, si es que amerita visa, si es que amerita algún otro documento. Ahora, si la persona no presentase este documento que solicita o requiere un determinado país, pues lamentablemente esta persona se convierte en una persona ilegal dentro de ese territorio. Pero el trabajo, la obligación de las autoridades de ese territorio es repatriarlo, mandarlo a su país de origen. Artículo 7. Todos somos o todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a una igualdad de protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Entonces, acá nos menciona claramente que todos somos iguales ante la ley y por ende tenemos que ser juzgados como tal. Pero lamentablemente en la actualidad la justicia está totalmente corrompida. Tienes plata, tienes más oportunidades de ganar un juicio. Tienes conocidos en el ámbito jurídico, pues tienes más oportunidades de ganar el juicio, a comparación de una persona que no tenga recursos económicos. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Entonces, bajo ninguna circunstancia que yo esté andando en la calle, no me pueden detener sin tener una justificación, sin saber el por qué me están deteniendo. Es más, tendrían que tener una orden de detención contra mi persona para poder detenerme en la calle. Peor, para poder venir a mi casa a detenerme. Tienen que tener una orden del juez. Artículo 13. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a circular libre y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Más que claro, ¿no es cierto? Dentro de nuestro país podemos circular de manera libre. Para ir a Cochabamba en este momento no necesito una visa. Con la sola presentación de mi carnet, es más, a veces ni controlan. Yo puedo andar por todo el territorio nacional. ¿Ya? Número 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país, claramente mencionado. El momento que yo quiera, puedo salir de mi país y regresar. Quiero entrar a otro país, depende de las normas jurídicas de ese país. Seguramente sacaré autorización temporal. Si amerita, tramitaré visa o pues tramitaré residencia en caso de que así lo amerite. Y así podemos ir desarrollando el artículo 5. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. En nuestro carnet de identidad menciona nacionalidad boliviano. Todos los que habitamos en el Estado Plurinacional de Bolivia tenemos la nacionalidad de Bolivia. Artículo 16, numeral 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Entonces, una persona a partir de la edad que pueda mantener una familia tiene todo el derecho a formar su propia familia. Nadie tiene por qué negárselo. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Entonces, yo me puedo reunir con mis amigos, con las autoridades de la comunidad, cuando así lo desee, cuando así se lo amerite. 26, artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación, esencial, fundamental. Todo ser humano tenemos, no importa en qué país, tenemos derecho a la educación. Ahora, la condición, la diferencia o la situación
educativa varía de un país a otro. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en sentido de que confiere derecho alguno al Estado a un grupo de personas para emprender y desarrollar actividades o realizar actos o tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Menciona claramente de que dentro de un país una constitución política no puede ir en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. Ninguna normativa dentro del país puede ir en contra de estos 30 artículos. Entonces, ahí hablamos de manera superficial o de manera rápida sobre los diferentes artículos. Y en cada artículo menciona un derecho que tenemos como personas.